Salud y feliz noche. ¿Y usted cómo está? Bueno, estoy en mi estado habitual cada sábado. Es inmensamente agradecida de estar en este espacio. Así estamos. Bueno, señores, no se pierdan nuestra conversación en el encuentro informal de esta noche con la psicóloga Katia Flores. Ella es la directora de la clínica, el Centro Terapéutico KFA. Exactamente. Pero no se pierdan esa conversación muy útil para muchas situaciones que vivimos todas las familias. Creo que una visión sistémica y con mucho aporte a justamente toda la dinámica de la familia, el tema de los hijos, el tema de pareja y cada uno de los integrantes de esta de manera individual. Bueno, pero nos vamos con el emprendimiento de esta semana. Así es. Félix Miguel y Félix Elías Bautista. Levido. Ellos ganaron el premio, en tercer lugar, el premio al emprendimiento Pepín Corripio 2019. Así es. Con este emprendimiento de juegos electrónicos, pero sobre todo muy educativos. Orientados a la educación y conectar con lo que a los chicos les gusta. Vamos a ver en qué consiste Salud. su trabajo. Bueno, cuando tenía 12, 13 años, era estudiante, estaba en primer bachillerato y la sensación de tener muchas tareas me estresaba, entonces la única forma de que me quitaba todo ese peso arriba era jugando videojuegos. Entonces yo no hacía tareas, simplemente jugaba, entonces me llegó un pensamiento y dije, si tan solo en las escuelas enseñaran con videojuegos. Entonces, en el año 2017 participamos en un concurso llamado Innova, una plataforma de acompañamiento a emprendedores para buscar problemáticas sociales. Eran varias categorías de educación, salud y medio ambiente. Nos escogimos por el área de educación porque vimos que las pruebas PISA, que son un esquema de evaluación que mide el rendimiento de los alumnos, vimos que estamos muy mal en ciencias, lecturas y matemáticas. Entonces, eso nos motivó crear un videojuego que enseñe, en lugar de aprender leyendo y escribiendo, aprender a jugar. Actualmente lleva 2 años. Durante el transcurso, el rol del proyecto ha sido un catalizador para que vean que los videojuegos, en lugar de que lo vean como una forma de entretener, que lo vean más que eso, sino como una forma o una herramienta educativa que pueda enseñarnos. Bueno, en estos casos nosotros adaptamos los contenidos de libros didácticos y los trasladamos a videojuegos utilizando un conjunto de tecnologías. Bueno, utilizamos un conjunto de tecnologías, tales como lo que es realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Claro que sí. Incluso iniciamos nuestras publicaciones exactamente el mismo día que se inició la feria, puesto que queríamos trabajar un poco en la sombra, ya que como es un proyecto un poco grande, necesitamos minimizar un poco la descripción del proyecto por temas de error. Vemos nuestro proyecto siendo una de las empresas más importantes de nuestro sector. Además de que contribuimos con el desarrollo de los estudiantes y su aprendizaje, creemos que con esto podemos no solamente revolucionar el sistema educativo, sino que ayudar a otros países que padecen de la misma problemática, como Colombia, México y Perú, dándole el capital humano que cada estudiante se merece, posicionando al país en un puesto más competitivo en las pruebas PISA y convertir las escuelas en un mejor lugar para aprender. Lo primero es buscar lo que te apasiona. Luego lo sumas con hacer un servicio social.
Si eso es lo que más te gusta y al mismo tiempo ayudas a una persona, créeme que va a ser la mayor pasión que vas a tener en tu vida. Actualmente no tenemos local, básicamente nos apoyamos de las redes sociales. Pueden encontrar en la página de Instagram como Live by Do. Y con el contacto con el 849-452-0858. Nombre, Alex Cuellar. Su misión en este espacio es orientarnos sobre lo más impactante, lo más novedoso y lo mejor que hay, tanto en materia de cine como en esta plataforma digital que es Netflix. ¿Con qué nos entretenemos en estos días, Alex? Adelante. Hola a todos, qué gusto acompañarlos otra vez y con ese espíritu navideño que está al máximo, con mucha alegría y también invitándolos a que siempre estén con nosotros porque en Medios Jumarpo ya estamos festejando la Navidad y preparamos cosas estupendas, desde entrevistas con artistas, segmentos especiales, resúmenes y mucho, pero mucho más. Mis compañeros y yo felices de siempre darles la bienvenida y traerles entretenimiento. Esta vez tenemos un nuevo resumen donde hay cifras impresionantes, hay buenas películas y sobre todo para los fanáticos del terror. ¿De qué se trata? Director, vengan las imágenes. Acompáñanos a un nuevo resumen. En esta ocasión, ponemos terror a tu pantalla con las 7 películas de terror más exitosas de todos los tiempos. Un lugar tranquilo. Una de las películas de terror más sorprendentes de los últimos años y además un extraño caso de mega éxito. Cuando se suponía que el público quería bastante ruido en los films, Krasinski, productor del film, ofreció una obra apenas hablada. Esta película recaudó $334 millones. Hannibal, del año 2001. Aunque cueste creerlo, la secuela de El silencio de los corderos hizo bastante dinero, lo que significa que mucha gente vio en pantalla grande una de las escenas de cena más crudas de la historia. Este film recaudó $350 millones. La monja. Cuando era más joven, El terror religioso llama al público, como ha confirmado este fenómeno de taquilla del año 2018. El director Corin Hardy pasó de dirigir una película distribuida de forma limitada como fue The Hollow, a barrer en taquillas con $363 millones con esta monja. El exorcista, de 1973. De la obra maestra de Friedkin, se suelen recordar ciertas imágenes, la cabeza rodante de Regan y alguna frase profana, a menudo para la parodia. La risa histérica es una forma de salida para el pavor instalado en un cuerpo por una obra de perverso montaje. Todo un clásico, $402 millones. Tiburón, de 1975. La película que inauguró la era del blockbuster de verano disparó el subgénero del tiburón asesino, catapultando a Steven Spielberg. Y no lo olvidemos, eliminó la playa de la lista de prioridades de muchos turistas. También recaudó $470 millones. Soy Leyenda, del 2007. Will Smith se ponía en el pellejo del último hombre sobre la tierra en esta tercera adaptación del clásico libro de Richard Matheson, muy libremente adaptado por los guionistas Akiva Goldsman y Mark Protosevich.
Con todas las malas críticas, aún es una de las películas de terror más exitosas de todos los tiempos, recaudando $585 millones. When you're a kid, En el lugar de honor, universe revolves around It. you. La pregunta es si esta película, en una nueva adaptación del clásico de King, Cared for. merece estar tan arriba en la lista. One day, Quizá no, pero el regreso del payaso Pennywise arrastró al público a las salas, como se esperaba que sucediera en el segundo capítulo de este año 2019. Pero este film ha quedado mucho de ver. No así con el primer capítulo, que es la película más taquillera de terror de todos los tiempos, recaudando $700 millones. Muy buen resumen. Toma ahí la recomendación que quieras, por si acaso ahora que es más difícil asustarse con esas películas de terror, pues de repente ahí tuviste algunas que no has visto y que dices, bueno, la voy a ver, recaudó tanto, el director hizo tal cosa, quedó en tal posición, pues seguro que no me la pierdo. Bueno, pues quédate con nosotros que aquí tenemos muchísimo más, y acerca de las recomendaciones y los resúmenes, tenemos nuevos datos, tenemos más películas y siempre algo nuevo. Por eso te invitamos a que estés con nosotros. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Bueno, señores, vamos de inmediato a presentar nuestro encuentro informal de esta noche con la psicóloga Katia Flores. Ella es la directora del Centro Terapéutico KFA. Así es que vamos a presentar de inmediato nuestra conversación con ella, agradeciendo pues a nuestros amigos de la bodega, a Así Manuel es. González Cuesta, las mejores bodegas del mundo en una sola. Esta noche estamos disfrutando aquí de un Ramón Bilbao. Delicioso. Así es, un blanco de Ramón Bilbao. Vamos de inmediato con la conversación con Katia Flores. Salud. Bien, señores, nosotros estamos en encuentro informal esta noche conversando con Katia Flores de Avis. Ella es la directora del Centro Terapéutico KFA. Exacto. Así es que vamos a hablar con Katia de este trabajo que hacen ellos, de cómo surge todo. Bueno, pues muy muchas bien. gracias, Un un inmenso placer. Muchas de verdad. gracias. muchas Gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos primero a definir lo que ustedes hacen en KFA. Bueno, el Centro Terapéutico KFA, somos un grupo de terapeutas, psicólogos y Master Neurocoach, donde trabajamos con las familias, niños, adolescentes, parejas, padres, familias, en fin, se ofrece todos esos servicios para la misma familia. Entonces, pues un equipo, somos 12, bueno, 13 conmigo, yo digo 14 con la que nos maneja los medios, o sea que es un equipo de 14 personas en realidad, que integra el Centro KFA, y pues estamos ahí para servirle a Dios y a ustedes. Qué bien. Sí. Katia, el tema de cuando Julio preguntaba que abordan, qué tipo de trabajo realizan, de los hijos y los padres, generalmente el padre lleva al niño cuando hay algún tipo de situación, bajo rendimiento escolar o cambios en la conducta, pero no sería en esa misma consulta decirle, bueno, vamos a tratar al niño, pero primero vamos a tratarlo ustedes como padres, a ver cómo están Sí, funcionando. generalmente nosotros pedimos primero que el padre vaya para escuchar su inquietud y su demanda, y que no hable frente a un niño que a lo mejor no tiene todavía la madurez y la conciencia para saber de qué están hablando, y se sienta como, estoy aquí, están hablando de mí, y realmente
no sabemos qué temas, o sea, van a abrir frente al niño y hay que saber también proteger, vamos a decir, esa niñez, esa infancia Claro. y luego saber cómo abordar los temas con ellos. Entonces, generalmente se invita a los padres primero. Si no pueden ir los dos, pues por lo menos uno de los dos, ¿verdad? Pero luego se integran generalmente de ahí se pasa a evaluarse al niño. Por ejemplo, si tú tienes una inquietud con tu hijo, tú vas donde mí y hacemos la entrevista inicial, yo escucho tu demanda, ¿verdad? Hago ciertas preguntas para rastrear información al respecto, conocer la dinámica familiar, no solamente el niño. Yo soy terapeuta familiar y de pareja, pero comencé hace prácticamente, aunque ustedes no lo crean, 30 años. Estamos en esto. O sea, 30 años, una bebé. Sí, así es. Bueno, yo sé come años, como dicen, pero comencé hace 30 años y comencé con niños y adolescentes, de ahí pasé a los padres, de los padres a la pareja. Y bueno, según fue pasando el tiempo, vamos a decir que fui tocando todas las áreas de la familia. Hoy en día trabajo más con las parejas, con los padres, con las familias. Y tenemos un buen equipo allá de terapeutas infantiles y de adolescentes que trabajan directamente con ellos. Pero generalmente uno hace la entrevista inicial, conoce la demanda, rastrea información sobre el sistema familiar, porque muchas veces los niños son el síntoma de lo que está pasando en la familia, no el problema, sino el síntoma. O sea, en la familia todos son parte del problema y todos son parte de la solución. Entonces el niño es el que absorbe lo que está pasando muchas veces en esa dinámica familiar. Entonces tenemos que conocer, o sea, ya no solamente trabajamos con el niño, sino que trabajamos con todo el sistema. Puede ir el niño, puede ir la pareja, pueden ir los padres, o sea, y dentro de esa misma terapia lo recibimos igual y no cobramos uno por uno. O sea, recibimos a todo lo que sea necesario para trabajar esa dinámica. Entonces luego se pasa al niño a evaluar para poder conocer lo que hay detrás de él, porque el niño todavía muchas veces, e incluso el adolescente, no saben cómo expresarse abiertamente. Todavía muchas veces no identifican lo que le pasa, no saben expresar sus emociones, solamente reaccionan o somatizan a ellas. Entonces, ya con la evaluación vemos no solamente lo que nos dicen los padres o lo que nos dice el niño, sino lo que hay detrás de todo eso, que es lo que está en el trasfondo. Entonces, en el subconsciente, en la dinámica, y todo eso sale. A partir de ahí hacemos un informe con las recomendaciones de trabajo y un plan de acción para desarrollar ese trabajo. Y entonces comenzamos a trabajar. En el caso de niños, con los niños y adolescentes, se trabaja su terapia también individual, pero se trabaja la terapia a los padres para darle pautas y recomendaciones. Y se trabaja muchas veces también la terapia familiar si es un tema de relación entre ellos. Entonces, todo eso, ya se trabaja de una manera muy sistémica, muy interdisciplinaria y muy en equipo. Frente a un grave problema de la sociedad dominicana, tal vez del mundo, pero que nosotros lo sentimos mucho aquí, que es el tema de los feminicidios. Cuando hablamos de soluciones, siempre estamos hablando de soluciones represivas, que incrementar la pena, que endurecer el código penal, pero hablamos poco de trabajar al niño y de trabajar la familia. El niño, porque el niño crece. El niño crece y probablemente él va a reproducir en su adultez esas cosas que ha vivido. Mira, generalmente el que abusa fue abusado. Okay. O sea, no todo el que fue abusado abusa, porque muchos se quedan en posición de víctima, otros se trabajan, ¿verdad? Y otros no quieren vivir lo que ellos vivieron y no quieren hacérselo vivir a otro, pero hay que tener un grado muy alto de conciencia y desarrollarlo para lograrlo. Pero generalmente el que abusa fue abusado y lo que ha quedado es atrapado en esa dinámica de relación y la recicla en sus otras relaciones, cambiando de posición. Muchas veces para no seguir siendo la víctima, me convierto en el agresor, en el abusador. Entonces, en ese sentido es muy importante trabajar, como usted dice, desde temprano con esos niños. En el caso, sobre todo de los varones, yo creo mucho en la educación emocional. Muchas veces se educa más a las mujeres desde niñas. Yo digo que hasta en los juegos de las niñas se están educando porque están ensayando relaciones. Claro. Tú la ves con la Barbie y el Ken, bueno, que la cuña, ¿verdad? Sí. Pero tú lo ves que ensayan la relación de pareja, la familia, sale la abuelita, la tía, los hijos, todo, una dinámica familiar. En el bebé, como tú decías, ya están el vínculo con el niño.
en el tecito y el cafecito. Socializar con las amigas. Con las amigas. Entonces, desde niñas, de por sí que las mujeres tenemos nuestras neuronas mucho más conectadas, vamos a decir, tenemos más neuronas hacia la comunicación y los sentimientos. Claro. El hombre generalmente es más enfocado en resultados. Tenemos los dos, ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, pero la pared, que se llama el cuerpo calloso, que divide ambos hemisferios, en el de la mujer sería, para poner un ejemplo, como un visillo, donde las conexiones pasan como una linterna de un lugar hacia el otro, pero en el hombre es como una pared de concreto. Entonces, cuando el hombre está aquí, no puede estar allá, y cuando está allá, no puede estar aquí. Entonces, necesita desconectarse para conectarse en el otro lugar. Entonces, la mujer, por eso abarcamos muchas cosas al mismo tiempo. Y tenemos que comprender también y educar a los hombres, sobre todo nosotras como madres, si tenemos varones, ¿verdad? Educarlos emocionalmente, desde la niñez, para que ellos aprendan a identificar lo que les pasa. Yo siempre le digo a mi hijo, explica tus razones en lugar de reaccionar. O sea, explícame, yo te escucho, explícame, cálmate y ahora dime. Entonces, enseñarle a que expliquen sus razones en lugar de reaccionar, enseñarles a pensar en posibles soluciones. Si te está pasando eso, ¿qué puedes hacer para mejorar esa situación? ¿Cuáles son tus ideas de solución? Y llevarlo a que hagan, como digo yo, una mini lluvia de ideas, porque si le damos una sola solución y esa se tranca, Claro, no tienen alternativa. Entonces yo siempre digo que el que tiene una sola solución no tiene ninguna, porque si esa no funciona, se le trancó el juego. El que tiene dos tiene un dilema. ¿Qué hago? Esto o aquello. Pero el que tiene 3 o más posibles soluciones tiene alternativas. Y el que tiene alternativas domina el sistema. Muy cierto. Katia, te escuchaba y pensaba, cuando hablas de inteligencia emocional, es que de pronto ni los mismos adultos muchas veces sabemos reconocer las emociones. Exactamente. Tú nos preguntas cómo estás y la respuesta típica es bien. Pero ¿qué es bien para ti? Exactamente. O ante una Así situación. es. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a hacer una gestión de aprender a identificar las emociones y tener la capacidad de ser vulnerable y comentarla y decirla? Y ahí volvemos al hombre. O sea, al hombre hay que enseñarle que no pasa nada si reconoce su emoción y si la dice. Al contrario, conecta mejor. Lo que pasa es que antes estaban las canciones que dicen que los hombres no pueden llorar, ¿verdad? Claro. Y ese tipo de educación del hombre es reprimir sus emociones. Una cosa es que maneje sus reacciones, una cosa es que la autogestione, pero otra cosa es que la anule. Por eso se habla de manejo de emociones, no de anular las emociones. Manejo del enojo o la ira, no de anular esa ira. O sea, y enseñarle a comunicarse de una manera asertiva, pero para eso, como tú bien decías, primero es identificar qué pasa. Por eso uno lanza preguntas en la terapia para que eso sea un espacio para reflexionar también. Cuando uno lanza una pregunta, el subconsciente no se queda sin respuesta. Aún durmiendo, eso se queda, como digo yo, de tarea. No me la tienes que dar a mí, esa respuesta es para ti. Búscala en tu subconsciente. Entonces, muchas veces las personas de hoy en día vivimos, bueno, ahorita estamos hablando antes de iniciar, que el mundo está como tan agitado y viven tan estresados que no tienen tiempo de pensar, no tienen tiempo de reflexionar, no tienen tiempo de analizar las situaciones y de ver las posibles soluciones y las posibles consecuencias. Entonces la gente ya actúa sin pensar y a mayor impulsividad, mayor reactividad. Y a mayor reactividad, menor nivel de reflexión. Entonces tenemos que sacar nuestros momentos de estar con nosotros mismos, de pensar, de reflexionar. Y a veces esa terapia, aunque la persona está con un terapeuta, alguien que lo va guiando y lo acompañe, pero es un tiempo que se da a sí mismo. Es un regalo. Es un regalo que se da a sí mismo para tener un espacio de reflexión. Así como cuando una persona va a una iglesia, se da un tiempo para meditar, para escuchar una palabra que lo anime para la oración. Así cuando va a terapia es un tiempo para verme en el espejo. Y yo siempre lo digo, tú no vienes a terapia solamente a desahogarte. Está bien que hagas catarsis y que este es el lugar adecuado para hacerlo, que es sacar todas tus emociones en un lugar seguro. Pero después tienes que organizarla, tienes que revisarla, tienes que decidir qué vas a hacer con eso. Quizá yo no puedo decidir cómo me siento, pero siempre puedo decidir qué hago con eso que siento. Y ahí es donde está mi poder, en mi respuesta.
Yo no puedo controlar lo que los demás hagan, pero puedo controlar lo que yo haga con eso. Eso sí lo puedo controlar. Y entonces ahí es donde la persona comienzan a trabajarse y comienzan a pasar de solamente desahogarse a trabajar con sus respuestas a las cosas que le pasan y a asumir responsabilidad sobre su propia vida. Responsabilidad es la habilidad de saber responder. Entonces, ¿cómo respondes? Tu respuesta a esa situación, tu manejo de esa situación, ¿está empeorando la situación o te está ayudando? Entonces, ¿cómo puedes mejorar tu respuesta a esas cosas que suceden? Tú no puedes controlar a los demás. Tú no puedes evitar que piensen como piensen, que sientan como sienten, que sean como son. Pero sí puedes decidir qué haces con todo eso, qué permites, qué no, cómo lo manejas, dónde te enganchas y dónde no te enganchas. Cierto. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde se educa emocionalmente a la persona para que aprenda, como yo siempre digo, a relacionarse no con sus ideales, sino con tus personas reales. A veces nos queremos relacionar con la pareja ideal y cómo esa persona debiera de ser, o con el hijo ideal y cómo debiera de ser. Y eso solamente existe, valga la redundancia, en nuestros ideales. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestra gente real. ¿Cómo sistematizan ustedes los resultados de la labor que realizan? ¿Cómo perciben en qué nivel esas intervenciones contribuyen a transformar la vida de la gente, de la familia? Bueno, como decía, inicialmente, incluso los adultos, nosotros hacemos su perfil completo. Conocemos cómo es su temperamento, carácter, personalidad, sus niveles de depresión, ansiedad, cómo es en general, su proyecto de vida, lo vemos. Dónde están sus gustos y preferencias, dónde están, cómo responden bajo presión, qué los motiva. O sea, hacemos un perfil completo al inicio. Es un mapa que me permite, quizás a mí como terapeuta, saber cómo llegar mejor a esta persona. Claro. Pero también esos resultados nos dan, vamos a decir, por sí solo también las recomendaciones de qué debemos de trabajar. En esta persona tengo que trabajar la comunicación asertiva, tengo que trabajar la destreza de resolución de conflictos, tengo que trabajar el manejo de sus emociones. Entonces, hacemos un trabajo personalizado, hecho a la medida de la persona, de la pareja, de la familia. Trabajamos su proyecto de vida, de pareja y de familia. Y en base a eso, entonces, hacemos el plan de acción y vamos evaluando cada cierto tiempo cómo vamos. Obviamente, eso no es un tiempo definido, porque yo puedo dar muchas herramientas, pero estoy dando clases, no solamente puedo dar educación emocional. Tengo que intervenir, tengo que provocar reacciones, tengo que permitir que hagan su catarsis, como decía yo ahí, tengo que permitir que hagan, cuando es pareja, dinámicas entre ellos dos para yo ver cómo se están relacionando entre ellos. Entonces la idea es que esas intervenciones comiencen a provocar cambios en su manera de manejar las situaciones. Yo siempre digo, y los pacientes que van allá saben, conocen mucho esta frase, que yo digo que no hay cambio sin crisis. A veces hay que permitir que la crisis se agudice, porque la crisis es lo que permite que el sistema anterior, que quizá antes funcionó, pero que ya no está funcionando, se rompa, para que surja un nuevo sistema de funcionamiento que la pareja requiere en esta etapa de la vida. Porque la pareja inicia años atrás con ciertos proyectos, ciertas metas, ciertos niveles de madurez y de crecimiento emocional, pero hasta el amor madura. Y el amor debe madurar. Yo no puedo pretender en una etapa de mi vida tener las emociones de un adolescente donde las hormonas estaban a millón, ¿verdad? Claro, revueltas. Claro. Revueltas. Entonces quiero todavía sentir el tilín. Óyeme, o sea, ya tú no puedes pretender amar de esa manera. Tú tienes que amar de una manera más inteligente, más madura, más enfocada en el proyecto en común. Entonces el amor va evolucionando y va madurando también. Y ya no necesita de emociones fuertes para sentirse vivo. Ya comienza a disfrutar la paz, la tranquilidad, la estabilidad. Como decía alguien una vez, dice, ¿cuándo yo llegaré a eso, a la paz y la estabilidad? Lo veía lejos. Y entonces digo yo, cuando tú comiences a trabajarlo en ti y comienzas a disfrutarlo en ti, tú vas a poder ofrecerlo a una relación de pareja. Pero nadie puede ofrecer lo que no ha trabajado en sí mismo. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en esta conversación de esta noche con Katia Flores. Gracias, salud.
Bueno, para los dominicanos, y no sé si somos los latinoamericanos así, la visita al psicólogo o la visita al psiquiatra es un asunto de muchos tabúes. Yo creo que la educación ha ayudado bastante, ¿no? Yo creo que sí, que ya se ha ido abriendo. Y eso ha cambiado mucho porque la propia necesidad de criar a los hijos y de uno sabe que necesita realmente de la ayuda y a veces la va buscando para el niño y realmente Así es. la necesita uno tanto como el niño. Entonces, en todos los años que tiene usted, ¿cómo visualiza nuestra evolución en ese sentido? Mira, cuando yo decidí, como te dije, hace 30 años, porque yo comencé a trabajar, yo cuento 30 años porque desde que yo entré en la área de psicología, yo comencé a trabajar en mi área. Entonces, que eso fue una gran ventaja que yo siempre recomiendo, que el que estudie trabaje también, Claro. porque va inmediatamente implementando los conocimientos. Entonces, cuando yo hace 30 años comencé en la psicología y comencé a trabajar en esa área, y yo decidí esa carrera, se veía como una locura. O sea, porque eso no deja, o sea, eso, la gente había más tabúes. Pero hoy en día, o sea, en aquel momento, yo una vez leí, no sé dónde, ya ni me acuerdo, que la psicología en aquella época, que era la carrera del futuro. Que era, o sea, que todo lo que era psicología, la salud, todo lo relacionado a salud, nutrición, todo eso, o sea, y la parte, incluso la misma parte legal y todo eso de los abogados, o sea, que eran carreras del futuro, o sea, que cada día se iban a necesitar más. Entonces, yo creí en eso, yo creí en el desarrollo y el crecimiento humano, y entré y me arriesgué, y puedo decirte que me he mantenido 30 años vigente, y que realmente nosotros trabajamos de lunes a sábado, que el centro está abierto de 8 a 8, que, o sea, en mi caso, o sea, yo tengo muchas veces gente en lista de espera. Entonces, ya la gente está más abierta a buscar ayuda. Y la gente está más consciente porque, o sea, el terapeuta es un asesor familiar. Es un compañero en el camino de la vida donde te permite tú sentarte, analizar y revisarte a ti mismo. Entonces, ya la persona está más consciente y ya si nos ponemos a ver los terapeutas, estamos en los colegios, estamos en las universidades, estamos en el deporte, los psicólogos y los terapeutas en sí. Estamos en los medios de comunicación. Estamos ya en todas las áreas. Nos hemos ido filtrando poco a poco, pero también el ser humano ha ido entendiendo la necesidad, quizá porque lo que hablábamos, volvemos al tema del estrés, que la gente ya vive en más estrés, que las personas necesitan un acompañamiento en la parte emocional, porque todos tenemos emociones, todos tenemos relaciones, todos tenemos sentimientos. Entonces, todos tenemos conducta humana, entonces todos necesitamos ser acompañados en ese sentido. En una ocasión, a Ford, yo puse alguna vez en las redes sobre eso, de que todos necesitamos un asesor de vida, a Henry Ford, cuando hizo el tema del vehículo, que estaba iniciando una industria nueva, cuando lo que se estilaba eran los coches. El modelo T. Exacto, entonces lo cuestionaron que él no tenía el conocimiento suficiente para hacer eso. Yo creo que era un hombre de negocios. Y él llevó a juicio a quienes lo criticaron públicamente en los medios de comunicación en aquella época, los periódicos de aquella época, lo descalificaron y claro, era también una guerra para que él no lanzara un producto nuevo que tumbara al otro. Pero él ganó ese juicio sencillamente cuando le preguntaron, cuando él mismo respondió con otra pregunta, diciendo, ¿por qué tengo yo que manejar todo el conocimiento cuando puedo contratar un equipo de asesores que manejen ese conocimiento? Katia, hay una situación que yo sé que es motivo de mucha consulta porque es una de las realidades que se vive en la familia moderna. Tengo una niña o tengo un niño, entonces noto que el niño ya está en una edad de tener noviecita, pero no tiene noviecitas, lo que tiene son muchos amiguitos. Y o me está pasando igual con
con la niña. Entonces ya estoy percibiendo que no es una situación que desde mi punto de vista que sea normal, ¿no? Puedo estar equivocado. Yo sé que a ustedes le toca tratar este tipo de cosas en términos iniciales cuando los padres entienden que el hijo va dando signos de que su predilección sexual no es la, digamos, la normal. Normal no, porque no quiero usar un término, la convencional. Mira, la madre marca los temas nutricionales en la formación de un hijo. El padre marca los temas sexuales. O sea, la relación de ese hijo con la madre, muchas veces cuando hay temas de trastornos alimenticios, de todo eso, porque la madre es nutridora por naturaleza. Claro, la que... Exacto. Entonces, muchas veces el tema relacionado a la nutrición emocional y física está ligado a la madre. El tema ligado a mi percepción como varón, como hembra, o sea, en el tema de la sexualidad, de la definición de mi sexualidad y de mi preferencia, va muy relacionado a la relación con el padre. Muchas veces el cómo el padre trata a ese varón o a esa niña, muchas veces el modelo que él le da, el hijo puede aceptarlo o puede rechazar ese modelo. O sea, y bueno, buscar su propio modelo en ese sentido. Muchas veces se busca esa afectividad en otro lugar que se requiere, que a veces volvemos al tema de los sentimientos de los hombres, de no mostrar los sentimientos. Los hombres deben abrazar y besar a sus hijos. Deben cargarlo igual que hacen con las niñas, porque nada más cargan a las niñas. Es todo lo contrario. Se cree que si le doy afecto al varón, como que va a ser al revés, que a la niña porque niña, al varón. No, 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 es todo lo contrario. O sea, se afirma como varón. ¿Quién afirma a la niña? O sea, ¿cómo te digo? El modelo de mujer es la mamá y el modelo de hombre es el papá. O sea, afirma su propio sexo. Ahora, el padre afirma, ¿cómo te digo? En el trato con esa niña, o sea, la niña quiere ser un varón para defenderse de los hombres, ¿verdad? O de ese padre. Sí. O se siente menospreciada en su feminidad. O que la padre la ve débil y que no la integra. Entonces, esa afinidad, o sea, el padre es muy importante cómo trata a sus hijos. En la parte afectiva, el varón necesita ese afecto del papá. Necesita esa confirmación del papá. Y más hoy en día, que cada día hay más conciencia de esa parte emocional. Entonces necesita ese amor del papá manifestado, física, emocional y verbalmente, con el respeto, ¿verdad?, de los límites adecuados, pero necesita eso. La niña necesita ser tratada como una dama de parte del papá, pero también como un ser inteligente que piensa y razona, y que no por ser mujer es menos, para que ella pueda aceptar y amar esa parte de ella. Entonces, y cada cual identificarse en ese sentido con su propio sexo, porque ese sexo es aprobado por esos padres. Para los hijos, la figura de autoridad son los padres, y quienes marcan su autoestima, su autoimagen, su autoconcepto, son los padres, y lo que los padres dicen que esos hijos son. Porque para un hijo, papá y mamá, una autoridad. Es la autoridad y es la palabra de verdad. O sea, si a un hijo, un amiguito le dice, tú sí eres tonto, y el papá le dice, usted, eso no es verdad, usted es un muchacho inteligente, mira esto, mira lo otro, o sea, que lo conoce y lo ve. El muchacho dice, bueno, es verdad porque mi papá me conoce. Y si él dice que soy inteligente, yo soy inteligente. Pero si el papá le dice, tú eres un tonto, y el otro le dice, tú sí eres inteligente, no se lo va a creer. Claro. Porque mi papá, que me conoce mejor, dice que soy un tonto. Es como en el colegio. Cuando uno estaba en el colegio, si tú hacías un buen trabajo y el profesor, si el profesor te decía que era un buen trabajo y el amiguito te decía, eso está mal, tú dices, eso es mentira, tú estás envidiosa y ya por eso me dijo que estaba bien. Pero si el profesor te decía que estaba mal y el muchachito te decía que estaba bien, entonces también uno decía, eso no es verdad, ya por eso me dijo que estaba mal. ¿Por qué? Porque el profesor representaba la palabra de autoridad. Entonces nuestros primeros maestros de vida son nuestros padres. Entonces por eso es tan importante trabajar primero el vínculo y después las reglas con los hijos. A veces queremos establecer reglas, pero no hemos trabajado el vínculo.
Entonces, y sobre todo los adolescentes, que es cuando ya vamos a decir esas situaciones de rechazo, de rebeldía, de luchar contra los modelos que tengo o no tengo, o lo repito, lo valido en mí o lo rechazo. Entonces, pero el adolescente hoy en día necesita, sobre todo el adolescente de hoy, que no es el mismo de antes, que tenemos por eso relacionarnos en el contexto en el que vivimos. El adolescente de hoy está muy consciente de los derechos humanos y de la equidad. Derecho. Exacto. Hay un tema, Katia, las redes sociales vistas por un psicólogo, vistas por una terapeuta, en el aspecto de esa vida en paralelo, muchas veces quimérica, que queremos proyectar a través de las redes. ¿Cómo es tu evaluación de esto? ¿Qué dices con relación a esto? Mira, el tema de las redes es parte de lo que estamos hablando de los vínculos. La gente se siente sola y muchas veces la forma de conectar y de hacer amigos, o sea, es a través de una distancia emocional que da las redes. O sea, pero que me conecta y me enlaza con la sociedad. Y todo esto viene por la falta de destreza de intimidad y cercanía emocional en las relaciones humanas. Antes, en nuestra época, nosotros jugábamos con los vecinos, salíamos al patio. Oye, mi hijo en una ocasión quiso dar la vuelta a la manzana en una bicicleta, yo no lo quería dejar, lo mandé con el guardián y al otro día la bicicleta no apareció. ¿Entiendes? Se entraron y la robaron, o se cruzaron y la robaron porque la siguieron. Exacto. Y saltaron la verja y se robaron la bicicleta. Entonces, cuando nosotros teníamos no teníamos ni verja en la época de uno, de niño, y uno montaba bicicleta por todos lados, eso ya se ha perdido. Yo recomiendo que permitan que los hijos tengan espacios donde se desarrollen relaciones, como dirían los franceses, tete a tete, cabeza a cabeza, persona a persona. Como las situaciones, por ejemplo, espacios donde ellos practican deporte, donde, ¿qué yo hacía con mi hijo? Por ejemplo, lo invitaba a un amigo cada viernes, un amigo diferente, para que él aprendiera a relacionarse con los diferentes temperamentos, caracteres, personalidades. Cierto. Y entonces, los espacios, bueno, a veces crearle, como te digo, si no hay la facilidad de tener un club, o sea, un club deportivo, algo donde practique algo con otros seres humanos de su edad, coetáneos, donde puedan desarrollar destrezas sociales, destreza de vinculación. Ahora se vinculan por el ¿cómo se llama? El Instagram. El Instagram. ¿Entiendes? Entonces, pero de frente no saben hablar, Sí. de cerca. Entonces, todo eso es lo que yo le llamo falta de destreza de intimidad y cercanía emocional. Entonces, las redes, por un lado, nos han dado ciertas ventajas, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, nos acercan a los que están lejos, nos permite rápidamente conectar con todo el mundo, pero por otro lado, nos han rezagado nuestras destrezas sociales de intimidad y de cercanía emocional, de contacto íntimo con otra persona a nivel emocional, eso de vernos a los ojos. Con la pareja, en terapia yo tengo todavía, se hablan y es mirándose, mírala a los ojos, conecta, ya no está allá, está aquí. Entonces, eso todavía hay que, imagínate, Katia, que trabajar todo eso. Te quisiera consultar finalmente otra situación que se vive mucho en la clase media nuestra, con los hijos adolescentes que van ya a las universidades. La gente pues se sacrifica para darle la mejor universidad que pueda darle. Sin embargo, no necesariamente socialmente puede hacer todo lo que hacen los otros que están ahí en esa universidad. Entonces, cuando yo tengo mis hijos en una universidad X y sé que el ambiente que él se va a desarrollar allí con sus amigos, yo no lo puedo pues respaldar, llevar a la par. ¿Qué hago con él? Porque él necesita de algún tipo de ayuda y para poder interactuar y que eso no le afecte. Sí, mira, por eso yo creo que es tan importante trabajar los valores en casa. Creo que sigue siendo fundamental la educación del hogar. Okay. Sigue siendo fundamental la educación en valores. Sigue siendo fundamental la educación emocional. Sigue siendo fundamental la educación espiritual. Hay muchas personas que tienen educación intelectual, pero no tienen todo lo demás que acabo de mencionar. Así es. Entonces, muchas veces, en una ocasión, nunca se me olvida, que y lo veo en terapia, porque en terapia, déjenme decirle que los que más van son
lo más educado y preparado y socialmente, vamos a decir, encaminados en esas áreas, ¿verdad? Claro, porque son los que tienen más conciencia Exacto, de que pero necesitan muchas ayuda. veces han descuidado esa parte Sí. por estar enfocado en la otra parte. Entonces, tenemos, o sea, todo lo que se sale del equilibrio, yo siempre digo, enferma. Y a veces nos enfocamos mucho en desarrollar lo financiero, lo educativo, y descuidamos otras áreas. Es importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero debe haber un equilibrio. Yo siempre digo que eso es como el malabarista. Si tú le tiras una pelota al malabarista, ¿verdad? Y se queda con ella, pues no, las otras pelotas no la está desarrollando, pero si tú le tiras las 10 juntas, también se le caen. Si tiene las 10 y nada más se queda con una, las otras se caen. Entonces, cada una tiene que sentir el toque de mi mano. Entonces, tenemos que sacar tiempo para conversar con nuestros hijos. ¿Cómo enseñamos los valores? Primero, con el ejemplo. Y segundo, con conversaciones, la comunicación, haciéndoles reflexionar. Tercero, cómo nosotros nos expresamos de la vida misma. Y cómo nos manejamos frente a la vida misma. Porque de manera explícita enseñamos valores, reglas, límites, principios, horarios, eso lo ponemos de manera explícita. Pero de manera implícita enseñamos formas de resolver conflictos, estilos de comunicación, formas de expresar afecto, modelo de hombre, de mujer, de pareja. Todo eso lo estamos enseñando todo el tiempo porque siempre nos comunicamos. Katia, Gracias. tenemos que dejar la conversación Sí. abierta. Gracias por Gracias. recordarnos que somos seres humanos, no teneres humanos. Así mismo. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, señores, gracias a todos nuestros invitados de esta noche, gracias a todos nuestros televidentes, Así es. tanto en la República Dominicana, Telefuturo Canal 23, como en Estados Unidos, Optimum 1096 TV Quisqueya. A la misma hora. Gracias a todos. Salud.